Ya sin más dilación, pues paso a presentar al primer ponente. Por favor, Luis Gallego Brugueras. Bueno, es licenciado en Ciencias Químicas y en Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Burgos. Es fundador, en el año 99, del grupo de laboratorios Analiza Calidad, distribuida por todas las comunidades españolas, si bien la sede central está en Burgos, y con un laboratorio de referencia en Madrid para técnicas de detección rápida. Analiza Calidad, su empresa, y Sanigés son socios en la creación del laboratorio Sanidad Calidad aquí en Zamora, allá por el año 2004. Y parece que fue ayer. Buena parte de... Y aparte de todo esto, les puedo decir que además de socio, es amigo personal, siempre a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitamos. Les dejo con Luis Gallego. Tengo 30 minutos para intentaros convencer a todos de que la listeria es un tipo de microorganismo, un tipo de contaminación que tiene ciertas peculiaridades, ciertas dificultades, pero que no se acaba el mundo con la listeria. Es decir, existen mecanismos, existe legislación, existe sistema, existe un montón de actividades que podemos realizar para poder controlar y ganarle el pulso a la listeria, ¿vale? En primer lugar, la listeria es una bacteria que está presente en los alimentos y que puede producir infecciones alimentarias. La listeriosis es una enfermedad que la provoca este tipo de bacteria. Dentro del grupo de la listeria existen muchas listerias distintas, serotipos distintos. La que es más patógena es la listeria monocitógenes, que es la que provoca ciertos problemas de salud. ¿Cuáles son los alimentos implicados? Habitualmente son alimentos con poco tratamiento térmico, es decir, por ejemplo, quesos sin pasteurizar, productos listos para el consumo que pueden tener una recontaminación posterior, carnes poco procesadas o fermentadas con unos procesos de fermentación no muy profundos y que puedan provocar sensaciones de consumo casi crudo. Por ejemplo, uno de los pescados habituales que pueda contener listeria es el salmón ahumado y otra serie de productos. También la listeria está presente en agua, está presente en productos vegetales, pero en este tipo de productos es donde tiene mayor potencialidad de presencia. En cuanto a los grupos de riesgo, tenemos que darnos cuenta que hay 4 claramente definidos: mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores y personas inmunodeprimidas. Esos son los focos donde la listeria desarrolla la enfermedad de una manera más directa. Para que nos hagamos un poco idea, os he puesto una serie de brotes que han ocurrido dentro del panorama internacional y centrándonos un poquito en Europa. La listeriosis en este estudio causó 23.000 enfermos, de los cuales 5.400, más de 5.400 fueron muertos. Según la OMS, la tasa más alta se da en países de América del Sur y más baja en Europa, en Europa del Este, en Asia y en Occidental y Central. Veremos luego una gráfica que nos va a dejar a todos sorprendidos. El país que más contaminaciones por notificaciones en listeria tiene es Alemania. Una cosa que parece que en Alemania siempre están al borde de la tecnología y demás, pues en las notificaciones a través del RAPS, de la Red de Alerta Alimentaria Europea, considera en el año 2017 y 2018, que luego veremos, la listeria es donde más ha aparecido. Luego, tenemos que darnos cuenta que en Estados Unidos y Canadá
En Canadá hubo un brote muy importante con el pavo de Acción de Gracias en el año 1950 aproximadamente. Hubo un brote muy grande de listeria. Sin embargo, en Estados Unidos, en el 2010, es el brote, la enfermedad de transmisión alimentaria más importante después de Clostridium botulinum y de Vibrio vulnificus. Luego, Sudáfrica, en el año 2017, hubo un brote muy importante de 1000 casos y 216 muertos. El brote duró un montón de tiempo, duró casi un año para cerrarlo, porque un brote se inicia cuando se empiezan a ver los primeros casos de enfermedad, pero no se acaba hasta que no se ve en qué alimentos, cuál es la fuente, cuáles son todos los elementos que han intervenido en ese proceso de enfermedad de transmisión alimentaria. Luego tenemos también otro brote que fue notificado en julio del 2018 por la EFSA de maíz congelado y otros vegetales, con 5 países afectados, 47 casos y 9 fallecidos. O sea, para que veáis un poco que los brotes de listeria tienen muchísima dispersibilidad respecto al tipo de producto, al país que está involucrado y dónde se ha podido diseminar, ¿vale? Luego, evidentemente, el consumo de carne mechada, que todos conocemos recientemente en España, con 226 casos, 3 fallecidos y 7 abortos. Luego ha habido otros brotes en Holanda con 3 muertes recientemente, en octubre de este año, y una retirada muy importante hace muy poquito de 13 lotes de queso con leche cruda fabricados en Francia con presencia de listeria y de Escherichia coli. Bueno, eso es el panorama que tenemos. Las alertas alimentarias siempre generan una clara transmisión al consumidor, ¿no? El consumidor percibe, muy en discordancia con lo que decía la delegada de la Junta, que nos falta todavía seguridad, ¿no? Que queremos más. Y es verdad que los niveles están creciendo, pero tenemos que darnos cuenta que el riesgo cero no existe. Es decir, ¿puede mañana ocurrir un nuevo brote de listeria? Perfectamente. Ahora bien, todos intentamos que esos brotes no lleguen a causar muertes, que es lo más importante, ¿no? El desencadeno más importante en una crisis alimentaria. Fijaros que en el brote de listeria de España, hasta la Europol ha estado investigando dónde ha podido llegar ese tipo de producto. Ya sabemos todos que la trazabilidad ayuda a garantizar dónde se pone ese producto en el mercado. Bueno, desde el punto de vista, este es otro brote que ha salido recientemente. Es un brote que ha tardado, y os lo he puesto por ejemplo porque tiene una característica muy importante, que es un brote de listeria en Dinamarca y ha tardado 3 años en cerrarse. Es un brote que ha aparecido en tofu, en un alimento ahora ya sabéis, las nuevas tecnologías y los nuevos consumidores, los productos vegetales están muy encima de los mostradores y cada vez se consumen más, con el riesgo sanitario que puedan tener. Pues el tofu 3 años ha tardado en cerrarse el brote. ¿Cuál es la responsabilidad de la industria? Aquí, dentro de los que estáis sentados, habrá industriales con mayor número, con menor número. Todos tenemos una responsabilidad, porque así lo articula la legislación, respecto a la toxinfección que podemos generar. Pero daros cuenta de una cosa, la industria, ¿qué es lo que tiene que conseguir? Minimizar riesgos. Nuestro plan de autocontrol tiene que estar dirigido directamente a garantizar que el riesgo sea lo más bajo posible. Ese es el compromiso que tiene que tener la industria. ¿Cuáles son los fallos del sistema de control? Que el análisis de riesgos que yo tenga efectuado tenga un nivel de control del peligro identificado de presencia y de contaminación de listeria bajo, cuando yo a lo mejor en mi producto, por mi sistema, por mi cadena de producción, el nivel de control tiene que ser alto.
Ese es uno de los fallos más importantes. Y luego otro de los fallos es que la implantación de los controles esté fuera de control. Es decir, yo tengo que hacer un control sobre un pH que afecta directamente a la listeria y si lo hago mal, al final puede aparecer de una manera así tan tonta y tan sencilla un brote de listeria en un producto acabado, ¿vale? Esa es la responsabilidad de la industria. Desde el punto de vista de cómo es, no voy a entrar en todos estos datos porque las presentaciones las vais a tener, pero es muy importante que entendamos para que os fijéis cuál es la problemática ya específica de la listeria. ¿Qué le pasa a la listeria? Que tiene una temperatura de crecimiento de temperaturas negativas, pero es que en congelación no muere. Su óptimo de crecimiento está entre 30 y 37, pero puede crecer a 45. Su pH de crecimiento está en torno al 7, pero puede crecer por debajo de 4,2, 4,3. Daros cuenta que el reglamento comunitario, el 2073, indica dos aspectos muy importantes en la listeria. Uno es que la actividad de agua sea menor de 0,92, es decir, que sea un producto más seco, entonces la posibilidad de crecimiento de listeria es baja. Y dos, muy importante, que el pH sea por debajo de 4,2. No sé si hay algún fabricante de yogur aquí, pero el yogur siempre se corta por pHs en torno a 4,5 y puede llegar a 4,2 incluso. ¿Eso qué significa? Que la probabilidad de crecimiento de listeria en ese producto es muy baja. ¿Eso qué hace? Que yo pueda garantizar simplemente con una cadena de producción y con un control simple y sencillo de listeria, que la probabilidad de que aparezca listeria en mi producto sea baja. Fijaros qué sencillo, ¿vale? Luego hay otros elementos, como puede ser la concentración de sal, la atmósfera. Daros cuenta que la listeria es anaerobio facultativo, es decir, puede crecer en condiciones de vacío. Es decir, yo soy fabricante, no sé si hay alguno, que seguro, soy fabricante de producto lácteo, de producto cárnico, curado, lo loncheo y después de lonchear lo envaso al vacío. Y digo, es que en el vacío todas las bacterias aerobias me las elimino. Perfecto. Pero la listeria es anaerobio facultativo. Es decir, ¿puede aparecer listeria en un blister de embutido curado con envasado al vacío? Perfectamente puede aparecer. Va a depender de las otras características, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en otras características. ¿Cuáles son los productos de más riesgos? Quesos, esto lo marca la reglamentación. Y la experiencia del RAS, de la Red de Alerta Europea de Notificación de Alertas. Quesos de pasta blanda, madurados con mousse y elaborados con leche cruda. Lo estamos viendo en distintos países europeos que están apareciendo. Pescados ahumados en frío, como decíamos, el salmón. Carnes preparadas fileteadas, de pollo, de jamón cocido, el paté. Ha habido en Francia varios fabricantes de paté con problemas de listeria. Platos precocinados listos para comer. Amigos, con la Iglesia hemos topado. ¿Cuál es lo que cada vez hay más en todas las industrias que estáis elaborando aquí? Cada vez hay más platos preparados que son listos para el consumo. ¿Por qué? Porque el consumidor cada vez más vamos al supermercado el fin de semana y compramos el blister que sea abrirlo y comerlo. Y eso es un potencial producto que afecta directamente a la listeria. Y tengo que garantizar que el crecimiento de listeria en ese producto como fabricante está en valores bajos, muy bajos. Luego veremos el límite, según la reglamentación. Productos cárnicos fermentados y desecados, también es un producto. Productos lácteos frescos y procesados, también son productos que pueden verse afectados por la listeria. Luego, esto es yo os aconsejo que visitéis esta página, que es la página del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, porque es muy curioso. Tú puedes poner la diferencia de un año con otro en los brotes, porque eso en el fondo es la foto de lo que ocurre realmente, ¿no? Entonces, tú pones aquí el año,
el tipo de microorganismo y te parecen los países. Yo he hecho esto lo hice antes de ayer. Digo, voy a ver qué es lo que hay realmente y una comparativa. Y fijaros qué país me aparece el primero. Con 725 reportes en el 2017 y mirad, en el 2018 683, Alemania. Es el país europeo con mayor número de notificaciones de presencia de listeria. Esto no significa que el número de muertos, el número de personas afectadas tengan, porque la listeria va por pasos, es decir, hemos visto los 4 grupos de riesgos, pero hay gente que pueda estar afectada por listeria y entra dentro de ese número, ¿de acuerdo? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Desde el punto de vista del control, y no me quiero ir en tiempo, Javier, ¿eh? Voy bien. 10, perfecto. Desde el punto de vista del control, el control de la listeria tiene 4 patas. Y de verdad, si me hacéis caso, tendréis controlado el sistema respecto a la listeria. Primero, perdón, estoy dando al que no es. Primero, ahora no va, sí. Planes generales de higiene, es decir, yo tengo que tener un sistema de control, unas prácticas higiénicas, un diseño higiénico de la instalación, un personal higiénico. Esto dices, vale, joder, pero esto es fácil, pero luego cumplirlo cada día, pero esto es vuestra responsabilidad. Segundo, materias primas. Yo tengo que tener un proveedor de confianza. La materia prima tiene que tener niveles de listeria bajos o muy bajos o ausencia. Daros cuenta de una cosa. Si ahora hiciésemos una pregunta aquí, no tenemos tiempo, de quién piensa si en un producto, un despiece cárnico, si puede tener listeria o no, más de alguno diríais que no puede tenerlo si las prácticas higiénicas del matadero son adecuadas. Pero la probabilidad de que haya en un producto cárnico fresco listeria positivo es grande. Y eso lo tengo que tener claro. Por eso mi procesado debe de ir enfocado, mi análisis de riesgos, mi evaluación de peligros debe de ir enfocado a eso, a controlar esa probabilidad alta de que mi materia prima tenga niveles de listeria altos. Tercero, superficies. Las superficies, ahora veremos un poquito y luego nos lo explicará mejor Teresa, genera biofilms. Veremos lo que es los biofilms. Cuarto, productos acabados. Es decir, yo tengo que tener un sistema de control de productos acabados. Esto significa, y voy a echar piedras en contra de mi propio tejado, de mi laboratorio, que tengo que analizar todos los lotes. Lo tendrás que evaluar en tu evaluación de peligros. Tendrás que cumplir con la reglamentación pertinente. En ningún sitio de la ley pone que hay que analizar todos los lotes absolutamente con un número. Tú tienes que tener tu sistema para garantizar que el lote está perfectamente sin listeria. ¿De acuerdo? Y cuarto, la contaminación cruzada. Perdón, que me paso. La contaminación cruzada, es decir, productos que yo pasteurizo, que yo trato térmicamente y que por el proceso de loncheado, picado, envasado posterior pueden tener o puede provocar un aumento de la propia listeria. Haciéndome caso en estos 4 o 5 aspectos no tendríamos ningún problema de listeria, de verdad. Esta es la base fundamental. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, esta es la misma transparencia, ¿eh? En cuanto a la limpieza, daros cuenta de una cosa. La listeria monocitógenes genera biofilms. ¿Y qué son los biofilms? De una manera muy rápida. Biofilms es como una especie de superficie hidrocarbonada que afecta directamente a las superficies y que se empieza generando en una fase de absorción, se adhiere a la superficie y va generando como grandes cavidades de listeria. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo no hago lo que os he puesto aquí para que la limpieza para que el sistema de limpieza sea eficaz,
es decir, que use un producto químico adecuado, una energía mecánica adecuada, un tiempo adecuado y una temperatura adecuada, estaré facilitando que la listeria genere biofilm y se quede pegada directamente a las superficies. ¿Y cuál es el problema del biofilm? Que el biofilm se arranca poco a poco, es decir, puede haber dentro de un lote productos que den positivos a listeria y productos que den negativos. ¿Por qué? Porque el trozo que se ha desprendido de la superficie puede caer en un producto y en el de al lado no. Ese es uno de los hándicaps que tenemos que tener, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto otra presentación de los australianos, donde viene cómo hay que proceder en el proceso de limpieza, pero es prácticamente lo mismo, ¿vale? Y aquí vienen tres tecnologías que funcionan para la posibilidad de que yo tenga productos con listeria positivos. Y son altas presiones. Es un sistema que se utiliza mucho en zumos, que se utiliza mucho en procesos donde el espacio de cabeza entre el producto y el envase sea muy pequeño, es decir, vacíos, espacios, productos con atmósferas protectoras, y es como una especie de pasteurización en frío, y con eso conseguimos que la listeria muera. Se están consiguiendo del orden de 10 a la 3 a 10 a la 5 reducciones decimales logarítmicas en concentraciones de listeria. Interesantísimo. Segundo, bacteriocinas. Son un tipo de metabolitos que segregan las bacterias, que tienen acción antimicrobiana, que yo lo añado de una manera natural al producto y que de alguna manera secuestran y hacen que la listeria muera. Y tercero, que es muy novedoso de este verano, aditivos en envases, es decir, envases inteligentes, envases que se les pueden introducir un tipo de producto que haga una desinfección de la posibilidad de crecimiento de listeria, ¿vale? Voy acabando, ¿eh? Este es un ejemplo de bacteriocinas. El siguiente es un documento que ha sacado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, por si acaso no nos habíamos enterado todos, para saber qué es lo que tenemos que hacer para controlar la listeria. Y lo vamos a reducir en tres cosas. Primero, hay que hacer estudios de vida útil. Es decir, esto de poner, me vais a perdonar todos, la fecha de caducidad o de consumo preferente yendo al supermercado y viendo lo que hace la competencia y poniendo lo mismo, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos perdiendo caducidad. Muchas veces estamos justificando un producto en base a un envasado que a lo mejor no es el nuestro. Y eso es una equivocación drástica. Y eso lo hemos hecho muchos. O sea, lo habéis hecho muchos. De verdad, porque se hace. Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? En los estudios de vida útil hay tres maneras. Uno es a través de microbiología predictiva, es decir, ver qué características tiene mi producto y en función de ello estimar la vida útil. Hay una serie de tratamientos estadísticos y demás. Dos, ensayos de desafío. Los ensayos de desafío consisten en lo siguiente, os lo quiero explicar de una manera muy sencilla. Javier, voy bien, ¿no? Y es de la siguiente manera. Yo tengo mi producto y lo que hago es le inoculo una cantidad conocida de bacterias, de listeria o de lo que yo quiera provocar. Y veo lo que le ocurren a esas bacterias a lo largo del proceso de vida útil de mi producto. Y todos diréis, pues aumentará. Pues no, señor. ¿Por qué no? Porque a lo mejor la listeria en un producto, en vez de aumentar, disminuye. ¿Por qué? Por muchas cuestiones biológicas. Uno, por competencia con otro tipo de bacterias. Dos, por lo que hemos dicho antes, el pH. Si el pH no es el óptimo, puede que si yo inoculo 10 a la 4, al cabo de X tiempo tengo 10 a la 2. Y tres, y más importante, porque la listeria necesita comer y a lo mejor en mi alimento hay otro tipo de nutrientes que no son los que
quiere la listeria. Luego, estos ensayos de desafío son importantísimos hacerlos. Y el último, y acabo con esto, son lo que se llaman estudios de desafío desde el punto de vista de la durabilidad, que esto es lo que hacemos habitualmente, que es coger mi producto, lo meto en una cámara y lo voy analizando y voy viendo qué es lo que ocurre. Esto es lo que nos dice esta guía a través de la interpretación del Reglamento Comunitario 2073. Métodos de detección. Una pincelada rápida. Hay desde métodos basados en microbiología tradicional, microbiología rápida. Daros cuenta de una cosa, si yo tengo necesidad de liberar producto de una manera completa, es decir, con una seguridad al 100%, ¿qué es lo que tendré que hacer? Analizar cada lote. Eso depende de lo que yo quiera. Pero si analizo cada lote, tendré que tener resultados rápidos. Por eso necesito microbiología rápida, ¿vale? Y luego hay métodos incluso de subtipificación. Bueno, aquí os he puesto varias técnicas para que lo tuvieseis, que no tiene más importancia. Y luego ya, simplemente, para acabar, las conclusiones. Primero, la listeria es un microorganismo ubicuo. Está en muchos sitios. Y de difícil control que genera biofilms. Lo tenemos que tener claro. ¿Es de difícil control? Sí, pero hay control. 2. Se debe establecer una PPCC donde la evaluación de peligros tenga muy bien considerado la presencia de listeria o no. Es decir, ¿mi alimento es susceptible de tener listeria? Lo tengo que saber. 3. Debe utilizarse estudios de vida útil. Tengo que hacer un estudio de vida útil para saber lo que mi producto aguanta. 4. Los sistemas de limpieza deben de estar dirigidos explícitamente para biofilms. Ojo con los sistemas automatizados, los ZIP, que todo el mundo dice, no, yo tengo un ZIP, le doy al botoncito y me lo limpia todo. Y luego vas al tanque de agua recuperada y ves que aquello es, vamos, la cueva del tío Tom. 5. ¿Cómo puede ejercer un exhaustivo control de materias primas? Las materias primas las tengo que tener controladas. 6. Aquellos productos de mayor riesgos, los listos para el consumo, etcétera, quizás tenga que plantearme un control exhaustivo y liberatorio con análisis tipo PCR. Y nada más. Espero haberos, por lo menos, abierto la mente y haberos convencido de que la listeria, de verdad, que se puede controlar. Nada más. Muchas gracias.